palabra. Vamos a continuar hablando sobre el libro de Juan. Vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a revisar del versículo 1 al 12. Lo que vamos a hacer, porque es una porción larga de la palabra, la vamos a dividir en dos. Leemos la primera porción, hablamos de ella, predicamos sobre la misma, vamos a hablar de muchos otros versículos, que es la forma en que yo siempre lo hago. Y el propósito principal de todo esto es traer ¿qué? Transformación al pueblo, ¿verdad? Comenzando con el que está aquí al frente y con cada uno de nosotros. Primeramente quiero disculparme por la falta de chaqueta. Todos los predicadores hemos tenido algo que se llama el Chaqueta Challenge. El ganador hasta ahora del Chaqueta Challenge ha sido el pastor con 5 minutos que ha durado aquí con la chaqueta puesta. Pero sigue al frente, y para que él siga al frente, pues yo decidí no traerla hoy, ¿ok? Para que él mismo sea así el primero en el challenge. La prédica del día de hoy la titulé Él hará. Primeramente vamos a leer su palabra, luego vamos a orar y luego entonces se pueden sentar, ¿ok? Vamos a comenzar con San Juan 2 del 1 al 12. Y esto es las bodas de Caná. Cuando estemos listos, estoy mirando al monitor, pero el monitor no tiene nada. Me imagino que saldrá aquí en algún momento, ¿verdad, hermano? Ahí estamos. Vamos a comenzar con el versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Invitados. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Palabra poderosa de parte del Señor, ¿verdad? Muchas han sido las prédicas sobre las bodas de Caná, sobre el milagro del vino, y hay muchísimas interpretaciones y muchos estudios sobre la misma. En el día de hoy lo que el Señor me movió a hacer es simplemente llevarla a un modo simple, donde cada uno de nosotros podamos tomar una de esas porciones y ponerlas como ejecución en nuestras vidas, porque lo más importante de todo esto es que seamos transformados, ¿ok? Vamos a orar todos aquí juntos. Señor, venimos ante tu presencia con corazones dispuestos a recibir tu palabra. Que seas tú tomando el control y siendo guiados por tu Espíritu Santo, el cual nos redarguye y revela lo que tienes preparado para nosotros. Declaramos que tu palabra no regresa vacía y se cumplirá el propósito para el cual es enviada. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de hacer esto lo más animado posible, porque yo soy un predicador pausado, lento, y no se me duerman, por favor, ¿ok? Voy a hacer todo lo mejor que pueda. Como les dije, la prédica del día de hoy la he llamado Él hará. Hoy el Señor nos va a mostrar estos versos, como les mencioné, con el propósito de traer transformación a nuestras vidas. Quiero comenzar por aclarar algo que muchas veces cuando hablamos de este pasaje en particular confundimos dos palabras. Decimos a veces las bodas de Canaán, y son las bodas de Caná. Caná es la ciudad en Galilea donde acontece esta historia, ¿verdad? Canaán es una región y es la tierra prometida a Israel en el Antiguo Testamento. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Así que para que estemos claros, que son las bodas de Caná. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, dice el versículo número 2. Qué hermoso es cuando invitamos a Jesús a ser parte de nuestra vida, ¿verdad? No solo como nuestro Salvador, y sí como nuestro amigo, el cual camina junto a nosotros cada día. Jesús, el que nos esforzamos por imitar todos los días de nuestra vida, para cada día poder parecernos más a Él, porque ese es el fin de cada uno de nosotros aquí,
cada vez parecernos más a Él. El que nos enseña y revela su carácter en todo momento. La única fuente de agua viva y por el cual estamos eternamente agradecidos. Dice su palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí. Están los de media hoy, pastora, ahí al palo, como decimos los puertorriqueños. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué poderoso, ¿verdad? Todavía yo recuerdo ese día en que me encontraba en las circunstancias más extrañas del mundo, sin conocer del Señor. Y sabes qué, Él tocó a mi puerta. Y lo mejor de ese día, yo todavía lo recuerdo, es que no fue Edwin el que reconoció nada, ni Edwin el que dijo quién estaba tocando la puerta. Mi espíritu reconoció inmediatamente que el que estaba tocando la puerta era Jesús. Y creó en mí una inquietud que yo no puedo explicarles todavía, donde fue una desesperación por yo ir a ese encuentro. Una persona que no conocía de Cristo, que no conocía de la palabra, que no era cristiano por ningún sentido, ¿ok? Oye ese tocar en esa puerta, me pone de una forma que yo no les puedo describir, porque no era yo, era mi espíritu el que estaba reaccionando a eso, que yo tenía que salir a encontrarme con él de una forma desesperada. Y tuve que esperar casi una semana a ese encuentro, porque fue una invitación que me hicieron a una célula. Una sencilla invitación a una célula, y era una invitación ¿de qué? A traer a Jesús a mi vida. Y el que me estaba tocando la puerta, el que me estaba extendiendo la invitación, ¿era quién? El mismo Jesús. Lo que pasó después de esa célula ya lo sabemos, porque mírenme dónde estoy hoy, ¿verdad? El Señor hizo la obra, me transformó y me trajo aquí. He aprendido durante todo este tiempo que en nuestro camino muchas veces olvidamos quién es el que nos acompaña. Ahora viene la parte de transformación, ¿verdad? Caminamos sin reconocer que aquel que tocó a la puerta un día todavía se encuentra en nosotros. ¿Ok? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Después que tocó la puerta, cenamos con él, se sentó junto a nosotros, nos podemos olvidar por las circunstancias de la vida, por las cosas del mundo, y simplemente ignoramos que está junto a nosotros, ¿verdad? Olvidamos nuestra identidad en Cristo por tan solo enfocarnos en nosotros mismos y las cosas de este mundo. Olvidar quién tú eres en Cristo, olvidar que el que camina contigo cada día es Jesús. Hoy te invito a reflexionar en esto, es bien importante. Debes abrirle la puerta nuevamente. Esto es una palabra fuerte y poderosa, no solamente para el que no lo conoce, inclusive para el que lo conoce y lo invitó a su vida, haya sido cuando haya sido. Es necesario abrir la puerta nuevamente e invitarlo nuevamente como el día 1. Piensen y reflexionen en sus casos particulares, ¿verdad? En su relación con el Señor. Estás caminando junto a Él en todo momento y en todas las áreas de tu vida. Eso es algo que muchas veces yo digo, no tienes que decirme cuánto caminas o cuánto dejas de caminar, porque la forma en que nos comportamos día a día, en nuestro trabajo, en nuestra misma iglesia, los domingos aquí entre nosotros, las cosas que podemos hacer o podemos dejar de hacer, son el reflejo vivo de cuánto estás caminando tú con Él. Si no hay problema, no se me va a volar ningún papel y tampoco me voy a despeinar, o sea que estamos bien, ¿ok? Tengo la pollina recogida y está todo bajo control. Gracias por el abanico. Dice Génesis 5:24, y es un versículo que siempre me ha impactado mucho en mi vida.
Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Siempre que he leído esa palabra tan corta y tan sencilla, siempre viene a mi vida el cuestionarme, el preguntarme, ¿estoy caminando yo con Dios al punto donde Edwin desaparezca? Donde no más de mí y más de quién, de Él. ¿Cuánto caminamos nosotros con Dios a diario, en todo momento, que nosotros estemos ya desapareciendo por completo? Que realmente nos estemos despojando del nuevo hombre y seamos una nueva criatura. Porque a veces tomamos esa palabra a la ligera, como que es parte del proceso de aceptación a Cristo, y una vez confieso y hago mi confesión de salvación, me despojo del viejo hombre y comienzo a ser una nueva criatura. Sí, hay una realidad en eso, pero con eso viene un proceso ¿de qué? De transformación, y eso se da cuando tú caminas con Él cada día. Caminando con Él es que realmente podemos lograr esa identidad en Cristo y ese carácter de Cristo, que es nuestro objetivo principal. Mientras estamos ¿dónde? En este lugar, porque el otro objetivo ya lo tenemos, se llama ¿qué? Vida eterna, su salvación. Pero no te enfoques en eso. Eso va a llegar en su momento. ¿Qué voy a dejarle a los míos? ¿Qué le vas a dar a tus niños? En mi caso, con mis nietos, mis hijos, toda la familia. ¿Cuál es ese legado que tú les vas a dejar a ellos? ¿Cuál es ese recuerdo de cada uno de nosotros mientras caminábamos con el Señor? ¿Qué van a recordar ellos? Ese es el hombre que hablaba mucho del Señor, pero caminaba a su modo. O ese es el hombre que realmente luchó y modeló, hizo todo lo posible en sus manos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, para demostrarnos lo que es caminar con Dios, al punto donde desapareció, al igual que Enoc. Iglesia, el que caminemos junto a Jesús y Él forme parte de nuestra vida, ¿significa que no tendremos problemas, sufrimientos, dolores, aflicciones, enfermedades y que nunca estaremos en medio de la tempestad? Esa es la otra porción de esto, ¿verdad? Una cosa es caminar con el Señor para ser transformados a su imagen, identidad, carácter. Y muchas veces entonces confundimos ese proceso con que entonces no tendré ningún problema porque todo va a ser perfecto. Y lo único que van a fluir son bendiciones. En este mundo tendremos aflicciones y ustedes lo saben y lo dice en su palabra. Y el mero hecho de que estés caminando con Él no quiere decir que las situaciones no se van a aparecer en nuestra vida. Siempre van a estar allí. Lo que va a cambiar, ¿qué es? La forma de nosotros manejarlas junto con ¿qué? Con la ayuda y el apoyo del que está a nuestro lado. Muy diferente. La verdad es que hemos desarrollado una forma equivocada de pensar. Creemos que por invitar a Jesús todo debería estar perfecto. Cuando Jesús estuvo en la barca con los discípulos, ¿recuerdan eso? En el mar de Galilea, en esta misma ciudad que era Caná de Galilea, los alcanzó una gran tempestad y la tormenta era tan grande que el agua inundaba la barca. Y los discípulos gritaban desesperados: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y quién estaba con ellos? El Maestro. ¿Y estaban en medio de qué? De una tempestad. En un momento, y lo vamos a ver en este relato que estamos leyendo aquí en Segunda de Juan, faltó el vino en la boda a la que Jesús había sido invitado. Fue invitado y no quiso decir que no iban a haber problemas. Fue invitado y faltó el vino. Y en ese momento tienen que transportarse al momento histórico, ¿verdad? ¿Qué significaba una boda donde faltó el vino? Los puertorriqueños decimos: se cayó el bebé de la cuna. Sí, hasta aquí llegó esto. O sea, era de mucha vergüenza el mero hecho de lo que estaba sucediendo. Y me imagino que para los que estaban trabajando, organizando esa boda, la familia
nervios por todos lados y un estrés fuera de proporciones, ¿verdad? Con simplemente haber faltado el vino. La Biblia deja claro que no estamos exentos de dificultades, tentaciones, problemas e incluso del sufrimiento. Sin embargo, aquellos que han invitado a Jesús, iglesia a sus huellas, en todos los aspectos de su vida, en todos, no en algunos, nunca se sentirán decepcionados, pues experimentan su ayuda, consuelo, como nadie más puede darlo. El único que puede hacerlo por nosotros. Todavía estamos en el versículo 2. Yo espero que me dé tiempo, media hora más, ¿verdad? Pero nos falta mucho. Dice luego en el versículo 3 de Juan 2:3. Juan 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Podemos aprender mucho aquí de la conducta de María en las bodas de Caná. El problema que sus amigos o familiares tenían le preocupó. Ella se hizo empática de lo que estaba sucediendo. Podría haber reaccionado con indiferencia. Estás en una boda y escuchaste que se acabó el vino. Que resuelvan, ¿verdad? Que alguien resuelva, esto no es mi problema. Pero ella se hizo parte del problema y más aún parte de la solución, porque habló con quién, con el único que podía ayudar, y le dijo: falta el vino. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Identificarnos con los problemas de nuestros hermanos, ser empáticos con las situaciones y no solo eso, ayudar cuando podemos ayudar. Eso fue lo que estaba haciendo María en ese momento. Y eso es lo que yo entiendo de ese versículo donde ella se identifica con la falta de vino y le pide a Jesús y le dice: falta el vino. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué les digo esta palabra? Eso fue lo que hizo María. Falta el vino. ¿A dónde fue ella? Acudió al trono de la gracia. Acudió al único que podía resolver la situación. ¿Acudió a quién? A Jesús. Por eso lo importante de siempre caminar junto a Él. No solo cuando necesitamos de su intervención. Nosotros por naturaleza nos encanta el 911. ¿Verdad que sí? Nos olvidamos de que lo tenemos a nuestro lado. No caminamos con Él realmente cuando las cosas están bien. O caminamos con Él cuando todo está bien, porque eso es fácil. Pero entonces, cuando ignoramos que Él se encuentra a nuestro lado, tan pronto surge la situación que amerita de su intervención, entonces marcamos el 911, ¿verdad? Señor, necesito de ti. Señor, vengo a ti. Ante ti pongo mi situación y mi problema. Pero nunca puse frente a Él todas las decisiones que tomo, todas las cosas que estaba haciendo cuando todo iba bien. Caminar juntos nos provee cobertura y nos da la sabiduría necesaria en momentos difíciles. Familia, háblale a Jesús de tus problemas y tus necesidades, pues no solo te entenderá, sino que también te ayudará. Como dice el título de la prédica, Él hará. Él hará. Pero para que Él haga, tenemos que caminar junto a Él en todo momento. No pretendemos que Él haga cuando caminamos con Él solamente cuando lo necesitamos. Es en todo momento. Estemos conscientes que muchos de los problemas que nos rodean son ocasionados por nuestras decisiones. Muchas veces cometemos ese error en la vida.
Estamos en medio de una situación, un gran problema y nos preguntamos dónde está Dios en todo esto. ¿Y quién provocó la situación? ¿Dios? No. Posiblemente eres tú simplemente tomando decisiones sin consultarlas con el maestro, ¿verdad? Cuando tomas decisiones a la ligera, sin saber las consecuencias o las ramificaciones, o sabiendo esas consecuencias y ramificaciones, porque siempre las sabemos, cuando tú tomas una decisión que no es la correcta, no sé, pero a usted no le da como algo diciéndote, esto no lo debo hacer, pero como quiera lo hacemos. Como quiera nos movemos hacia adelante. Siempre debemos actuar con la seguridad de que nuestras decisiones pasen por el filtro de la palabra. Decisión o plan que tú piensas tomar en la vida y no pueda ser filtrado con la palabra del Señor, no te muevas hacia adelante. No te muevas hacia adelante porque el respaldo no va a estar allí. De esa manera Jesús formará parte de cada situación, pasando todo lo que tú haces por la palabra y presentándolo en oración al maestro. Es la única manera que tú puedes garantizar lo mejor por venir. No siempre va a ser perfecto, porque muchas veces vienen acompañadas de alguna enseñanza para nuestra vida, ¿verdad? Para ver cuán firmes estamos en el camino del Señor. En el versículo 4, en 2:4, en Juan dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando yo leo esto siempre trato de transportarme en el contexto de cómo fue que lo dijo, si había una emoción envuelta en el momento que él se refiere a su mamá de esa manera, porque yo cuando veo esto digo, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le está hablando a su mamá. Yo digo, si fuera María Latina o María fuera de Guatemala, Colombia, Costa Rica, México, Puerto Rico, El Salvador, de cualquiera de nuestros países, yo sé de qué venía acompañado eso. Sendo chancletazo. ¿Verdad que sí? Pero entonces cuando tú tratas de entender por qué lo ponen en este contexto, por qué Jesús le dice allí de esa manera tan enfática y tan fuerte, es para que el punto se entienda. Y el punto se entiende y es: a mí nadie me está diciendo lo que yo tengo que hacer, porque yo soy el dueño de todo. Yo soy el decido qué hacer, cuándo hacerlo, y es a mi tiempo, no es al tuyo. Su hora no es la nuestra. Él contesta nuestras oraciones, pero a su tiempo. A veces puede pasar una vida y te cuestionas qué pasó con aquella oración. ¿Sabes qué? Él la contestará a su tiempo, no al nuestro. Hoy hablamos de algo así en la mañana con unos hermanos y hablábamos de esos tiempos que muchas veces tratamos de apresurar las cosas en nuestra vida o inclusive el propósito de Dios. Y cuando nosotros metemos la mano en el asunto, lo más posible es que lo dañemos, porque las cosas tienen que ser a su tiempo, a su tiempo. Sus contestaciones no siempre son como las queremos, y si lo que Él decide, y sí lo que Él decide para nosotros, no solo a su tiempo, sino que posiblemente te contestó, pero no lo que tú querías escuchar. Pero sabes que siempre va a ser lo mejor para nosotros. El Señor siempre actuó según la voluntad del Padre. Sus obras no eran para reconocimiento ni por otras motivaciones erróneas que muchas veces nos mueven como iglesia. Puede que el deseo de María estuviese apoyado sobre un fundamento de preocupación de los familiares, del asunto de la vergüenza porque el vino faltó. Y es posible que quisiera salvaguardar la situación y evitar mayores problemas. Pero ese no era el motivo de Jesús para hacer el milagro. Porque todo lo que hacía Jesús lo hacía ¿para qué? Para glorificar al Padre. Todo lo que Jesús hacía y hace al día de hoy, inclusive en tu vida, es para glorificar al Padre. Cuanto milagro pueda suceder en tu vida en el día de hoy,
no es para ti realmente, es para glorificar ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Al igual que lo hizo en Juan 11 tras la muerte de Lázaro. Ese es otro ejemplo que va en línea con esto de las bodas de Caná. Dice en San Juan 11, 14 al 15. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Qué les dijo? Que era en su tiempo, para glorificar al Padre y para que crean, no antes. Era después de todo. Él no fue allí a curar a nadie, él fue a resucitar un muerto. ¿Ok? La hora de Jesús no era la misma hora de María y Marta. Según ellas, el Señor había llegado incluso demasiado tarde. ¿Cuántas veces pensamos en nuestras situaciones que Él ha llegado tarde? Eso lo pensamos y no se lo decimos a nadie, pero yo sé que lo pensamos a veces. Sin embargo, esa era la hora perfecta para su aparición. Era el momento perfecto para glorificar al Padre. Todas las acciones de Jesús tenían un sentido y servían a un propósito. Y lo traigo al presente. Continúan teniendo un sentido y sirviendo un propósito. Su hora no es la nuestra, pero siempre es la correcta. Por lo tanto, debemos creer que también para nosotros llegará su hora para intervenir en el momento oportuno, aunque muchas veces creamos que es demasiado tarde. Nunca es tarde para nuestro Señor. Y lo que para ti puede ser tarde, realmente no lo es. Él llega siempre en el momento oportuno. Así llegó a mi vida, en el momento oportuno. No nací en una iglesia, no crecí en una familia cristiana, pero llegó a mi vida a los 42 años de edad en el momento oportuno. En el momento oportuno. ¿Cómo reaccionamos cuando no recibimos una respuesta a nuestras oraciones? ¿Nos rendimos ante la decepción y tiramos todo a perder? ¿O reaccionamos como María, que aceptó la situación y lo dejó ¿dónde? En sus manos, en las manos de Jesús? Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él ¿qué? Hará. Una mañana entera hablando y estoy seco ya. Dice: y confía en Él y Él hará. Él hará, en nombre de nuestra palabra, de la prédica del día de hoy. Pero dice: encomienda a Jehová que tu camino. La palabra no se contradice. Muchas veces te dice lo mismo de muchas diferentes formas, ¿verdad? Encomienda a tu Jehová tu camino. No es lo mismo que caminar con Jesús, lo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué dice? Él hará. ¿Okay? Recuerdo una situación de hace muchos años, cuando vivíamos en Puerto Rico, y se las voy a compartir sin detalle, pero para que entiendan cómo es que es posible que Él hace. Y cómo Él hace, no como tú esperas. Hace muchos años tenía una situación financiera terrible en Puerto Rico. Trabajaba y todo, pero ¿por qué? Por malas decisiones, consecuencias, ramificaciones. No podía echarle la culpa al Señor de lo que estaba pasando. La culpa era de quién, solamente mía. Ya habíamos venido a los caminos del Señor. Le presentaba en oración todo lo que estaba sucediendo en todo momento. Pero no solamente le presentaba en oración, le presentaba la solución que yo quería y oraba para que me la cumpliera. Esto es lo que yo necesito, Señor. Vamos a ver. ¿Sabes lo que pasó en un momento dado? Parecía que se había cumplido mi petición, porque recibí una llamada por fin, porque el problema era que la casa que tenía ya no aguantaba valor en el mercado. El valor del mercado de Puerto Rico se había caído por completo. La casa ahora valía menos de lo que debía. O sea que tú no podías hacer nada. No podías ni coger ni $1, porque ya la casa valía mucho menos que todo lo que tenía encima de hipoteca.
Y yo que le pedí al Señor, ábrele los ojos a alguien de ese banco que hagan una excepción conmigo y me ayuden. Y esas eran mis oraciones. Un día recibí la llamada de que estaba todo aprobado. Y la solución me puso a saltar en una pierna. Y yo dando gracias y aleluya por toda la comarca, como decimos nosotros. ¿Sabes qué? Me llamaron al siguiente día para decirme que había sido un error. Fue un error, nos equivocamos, no hay nada probado. Este cristiano acabado de convertir, experimentando su primer milagro, que lo celebró, que di gracias al Señor, oramos, adoramos, festejamos, y al otro día te dicen, no. Ahora que tú haces con una persona como yo que estaba empezando a caminar, que todavía era un bebé tomando leche, en el cosa del Señor, y no tenía una explicación a lo que estaba pasando. Pero en ese momento aprendí algo bien importante y todavía lo aplico en mi vida. Hay momentos en que hay cosas que tú no puedes entender. No trates de tratar de entenderlas. Los caminos del Señor son misteriosos. Y lo que es entendible para ti, para mí, en nuestro pequeño área de entendimiento, no hay cabida para las cosas que puedo hacer. Me quedé calladito, que me veía más bonito, no dije nada más, tranquilo, seguí por allí bregando con lo que se podía, y de momento un día recibo la noticia de que me voy a quedar sin trabajo. Después de 20 años en una compañía, ahora me quedo sin trabajo. 20 años allí, básicamente el segundo trabajo que había tenido en mi vida, y me quedo sin trabajo. Y me dieron la fecha de terminación. ¿Saben lo que sucedió? Me quedé sin trabajo, terminé de trabajar un viernes, me dieron un cheque por toda la ayuda de 20 años, empecé a trabajar en un trabajo nuevo el lunes, estuve desempleado sábado y domingo, y con el cheque que me dieron el viernes, se salió de toda la situación, de todos los problemas. Todo se resolvió. Solamente Él puede hacer las cosas y las hace a su manera. Y lo que podía verse como una maldición, como un gran problema, una pérdida de empleo, esa era la solución que Él tenía para mí. No era la que yo le pedía, era la que Él iba a hacer. Y Él tomó ese momento, tomó un momento como ese y lo convirtió en ¿qué? En bendición, y esa fue la solución. Y ahí fue que abrió los cielos para nosotros como familia. Él lo hará, y lo hará bien, porque Él sabe qué es lo que tiene que hacer. En el versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Cuando María pidió a Jesús que la ayudase, la respuesta del Señor no fue la que posiblemente nosotros hubiéramos esperado, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero María aceptó la situación y la dejó en las manos de Él y dijo: hagan todo lo que Él les diga. Se sometió por completo a Él. ¿Cuántas veces pretendemos decirle a Dios cómo y cuándo debe hacer algo? No obstante, debemos entender que Él es el Señor y Él es el que decide cómo se van a hacer las cosas. Pero tenemos que estar confiados que las va a hacer bien. María, en ese momento, yo siempre estaba reflexionando, estamos hablando de María. O sea, María no sabía quién era Jesús, ¿verdad? Lo digo en sentido figurado. O sea, como María estaba más que segura de quién era el que estaba a su lado, ¿verdad? Más que segura. La sierva, en un momento dado, cuando no sabía ni lo que estaba pasando, la contestación que le dice a Dios es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando recibe la noticia de lo que va a suceder, ¿verdad? Cuando llegan luego en Lucas 2:19, podemos ver cuando llegan los pastores a contarle, a decirle a María todo lo que habían visto y lo que el ángel les dijo de quién era el niño, ¿verdad? El Salvador, el Cristo.
¿Y qué dice Lucas 2:19 que ella hizo cuando escuchó todo eso? Pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. María estaba haciendo que un depósito de todo lo que era Jesús y todo lo que iba a ser Jesús. Y cuando sucede esto que sucede en la boda, ella estaba clara de a quién tenía que pedirle ayuda y quién era el que iba a resolver la situación. Ahora te pregunto yo a ti, ¿estás tú claro y tienes la seguridad de quién es el que camina contigo y de lo que es capaz? ¿Tenemos nosotros la misma seguridad de quién es Jesús ante la adversidad? No cuando las cosas están bien. ¿Tenemos la misma seguridad de nuestra identidad en Cristo ante la adversidad? ¿Confiamos ciegamente que Él hará? ¿Tenemos la misma seguridad que tuvo María en ese momento? Iglesia, yo les pregunto y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Ante situaciones que no son las mejores, ¿realmente conocemos quién es el que está caminando con nosotros? Vamos ahora a leer versículos 6 al 12. Por favor, mis hermanos de media, pongan allí del 6 al 12. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Había 6 tinajas de agua en la casa donde se celebraron las bodas, y estaban vacías. Sin tinajas de agua vacía no hubiera pasado nada. ¿Qué son tinajas de agua vacía? Somos nosotros. Así es que debemos estar nosotros vacíos. ¿Para qué? Para ser llenos de su palabra, ser llenos de su agua, ser llenos de Jesús. Él es la única fuente de agua viva. Y tenemos que ser vacíos de lo nuestro. ¿Qué les dije al principio que le pasó a Enoc? Caminó con Dios y desapareció él. Así es que tenemos que estar nosotros, desaparecer nosotros, porque esa tinaja vacía se convierte en ¿qué? En una tinaja llena de agua, y esa agua representa llenos de su palabra, llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo, llenos caminando con Jesús día tras día. San Juan 4:13 al 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, una fuente de agua que salte para vida eterna. Si dejamos que la palabra de Dios nos llene, todos quienes nos rodean verán a Jesús en ti. Eso es bien importante. No tienes ni que decirlo. Si estás lleno de su palabra, caminando en este lugar, caminando donde vives, caminando en tu trabajo, todos verán a Jesús en ti. Esa es nuestra meta, ser llenos de Él, caminar junto a Él cada día hasta que ya no nos vean a nosotros y lo vean a Él. Al igual que Enoc, que caminó junto a Dios y desapareció.
sabiduría, temor de Dios y obediencia a su servicio, como vasijas vacías que quieren ser llenas por el agua de la palabra de Dios, para la gloria de Jesús se vea a través de todos nosotros. Entonces nos asombraremos de lo que el Señor es capaz de hacer y de lo que Él hará. Él hará, Él va a hacer. Pero tenemos que ser vacíos de todo lo que no es agradable al Señor, despojarnos de ese viejo hombre y ser llenos de Él. La pastora lo dijo al principio, tenemos que ser llenos de Él y despojarnos de todo comportamiento, de todo lo que hacemos que no es agradable al Señor. Y hermanos, ustedes saben lo que es eso. Yo no tengo que darles a una clase ni una enseñanza de qué cosas tú no deberías estar haciendo. Como cristianos, eso es lo más básico que podemos hacer. No hacer las cosas que sabemos que están mal. Porque no me diga a mí nadie que hace lo incorrecto, no sabe que está haciendo lo incorrecto. Sí, hay un pecado oculto que el salmista le pedía al Señor que se lo mostrara. Y si usted tiene ese problema, pídeselo que se lo muestre también. Y Él se lo va a mostrar. Juan 2, 9 al 10 continúa diciendo, cuando el esa palabra me da trabajo, discúlpenme, maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La ausencia de vino llevó a todos a experimentar un glorioso milagro. Así es también en nuestras vidas. Sí, como sus siervos hacemos lo que Él nos pide. Veremos la mano del Señor en medio de las dificultades, aflicciones y tentaciones. Lo sobrenatural de Dios, escuchen bien, lo sobrenatural de Dios se manifestará en nuestras vidas. Hay que estar bien conscientes de eso. Romanos 15, 18 al 19, esto es el apóstol Pablo hablando. Dice, Romanos 15, 18 al 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está lleno de ¿qué? Palabra, sus obras, potencia de señales, prodigio, milagro, todo. Para Dios todo es posible. Qué declaración tan poderosa del apóstol Pablo, ¿verdad? El vino de Jesús es de mayor calidad que el hecho por los hombres. Todo lo que hacemos con Cristo es superior, no hay duda. Junto a Él produciremos los mejores frutos y nos convertiremos en ¿qué? En vino nuevo. Vino nuevo. Lo que empieza con un cántaro lleno de agua, empezó con un cántaro vacío, luego lleno de agua de la palabra del Señor, de su presencia, hasta que lleguemos a ser un vino nuevo y del mejor. Pero eso depende de qué, de nuestra disposición a siempre estar junto a Él en las buenas y en las malas. Si nos sometemos a su palabra y le permitimos a Él ser quien guíe nuestras vidas y cumplimos con nuestro ministerio como siervos del Señor, disfrutaremos del mejor vino. Lo vamos a estar alabando por siempre por los milagros que Él hizo, hace y hará en nuestras vidas. Para concluir con los versículos 11 al 12, dicen, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días.
Los discípulos creyeron al ver la gloria de Dios manifestada. Dice San Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos de eso? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas? Entonces empieza por creer. Empieza por creer, porque lo dice su palabra. Jesús continúa haciendo milagros y prodigios en estos días, en estos tiempos. Son muchas sus manifestaciones. Yo y mi familia pudimos ser testigos de muchos de estos al principio de nuestra conversión a Cristo. Él nos mostró lo real que es Él. En un momento dado yo decía, no se trata de entender para creer porque es imposible. El que trata de entender para creer que Él es real, se va a llevar la vida tratando de entender. El que cree y después entiende, eso es muy diferente. Porque tenemos que primeramente creer y entonces es que vas a lograr entender las cosas de su palabra. Pero hay otro también, otro punto que nos pasó a mí y a mi familia, que fue que tuvimos que creer porque no nos quedó de otra. Tuvimos que creer porque no quedó de otra. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Porque Él se mostró a nosotros de una forma milagrosa. Se mostró a nosotros de una forma tan drástica en mi vida, donde yo no tuve nada que pensar, ni que evaluar, ni que determinar como hombre de ciencia que podía haber sido. Porque Él me hizo creer. El día que yo le dije, yo quiero saber que tú eres real, me mostró que Él era real. Una persona como yo que tenía tantos problemas, tenía muchísimos hermanos. El hombre que ven hoy era muy diferente. ¿Ok? Uno de los grandes problemas que podía tener era un vicio de cigarrillo abismal, descomunal. Mis hijos detestaban su vida conmigo con el cigarrillo. No había vehículo que yo no dañara, que cuando los iba a vender tenía que regalarlo porque no se podía montar nadie en esos vehículos. 7 días a la semana. Si a las 3 de la madrugada me despertaba y no tenía cigarrillos, yo me levantaba y me iba a una gasolinera a comprar. Una cosa fuera de este mundo. Y eso es uno de los tantos problemas que tenía. ¿Sabes qué? El día que se mostró a mi vida y me mostró que era real, Él lo hizo todo. Porque Él lo va a hacer y lo hizo de la mejor manera posible. Al punto de que yo me levanté una mañana de mi cama y salí afuera, como salía todos los días a primera hora. Y estoy allí que no entiendo ni qué hago frente a la casa. Y cuando entro a la casa le pregunto a mi esposa, no sé qué pasó, pero salí a la calle caminando. Y me dice, sí, porque tú sales todos los días a fumar. Y yo le dije, oh, es que ya yo no fumo. Él borró de mi mente todo pensamiento insidioso que me llevaba al vicio, lo sacó de mi mente. Lo sacó por completo. Y por eso les digo que Él hace milagros. Eso es un milagro. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para dejar mis vicios. Él los arrancó de mi vida. Y tengo hermanos y compañeros de trabajo que me preguntan y me preguntaban, ¿qué tengo que hacer para dejar de fumar? Y yo, si tú quieres dejar de fumar, ve a CVS y cómprate un parchito de esos que venden allí. Pero si tú quieres transformar tu vida y convertirte en un vaso vacío, lleno de su palabra, lleno de su espíritu, vino nuevo y una vida totalmente transformada, comienza con aceptar a Cristo. Porque todo lo demás llegará porque Él lo hará. Él hará. Y cuando Él lo hace mejor que cada uno de nosotros. Si te encuentras en un momento donde no sabes cómo seguir, o si te estás preguntando por qué estás pasando por esta situación, habla con Jesús. Como hizo en las bodas de Caná, Él cambiará el escenario para tu bien. El Señor tiene la última palabra. El Señor es real y lo que vendrá será más glorioso
que lo que has visto. Lo mejor está por venir. Aquellos que han invitado a Jesús a sus vidas lo saben bien. Sigan caminando con Él. Lo mejor está por venir y será tan grandioso que no te cansarás de declararlo para glorificar ¿a quién? Glorificar al Padre. Por lo tanto, cuenta con Jesús, con el quien, con Él, con lo que Él quiera hacer, Él hará. Este es el final de la prédica, pero antes de finalizar, yo quisiera pedirle a Carlos. Carlos, si quieres pasar al frente, tengo entendido que tú tienes interés en algo, ¿verdad? ¿Puedes pasar acá, Carlos? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Dios te bendiga. Carlos mostró un interés en conocer del Señor en el día de hoy. Carlos, tengo entendido, por lo que me dice el pastor, que tú quieres saber si Él es real y quieres conocer más de Él. Yo sé que Él es real. Tú sabes que es real. Y tú quieres entonces entregar tu corazón a Él. Todo. Todo. Y lo haces de forma voluntaria. Sí. Porque necesitas de Él, ¿verdad? Sí. Bueno, Carlos, si hay alguien más aquí, igual que Carlos, que necesita hacer esto, por favor, pasa al frente. Este es el momento, el altar está abierto. Cualquier otro hermano o hermana que necesitado, que quiera hacer un acto como el que Carlos va a estar haciendo, este es el momento. Solo Dios lo hace posible, ¿verdad? Amén. Dice su palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es bien importante que tú hagas entonces tu confesión de fe, ¿con qué? Con tu boca. Y lo hagas frente a una congregación que son los testigos de lo que está sucediendo en este momento. Así que yo te voy a pedir que repitas las siguientes palabras junto a mí, ¿ok? Yo te doy el micrófono a ti, Okay. porque yo quiero que te escuchen a ti, no a mí. Okay. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, venimos ante de tu presencia sabiendo que soy un pecador. sabiendo que soy un pecador. Te pido que perdones mis pecados Te pido que perdones mis pecados y reconozco que tu Hijo murió en la cruz y reconozco que tu Hijo murió en la cruz para el perdón de mis pecados por el perdón de mis pecados y para mi salvación. y para mi salvación. En este momento te pido que limpies En este momento te pido que mi limpies ser mi ser y que mi nombre sea añadido al libro de la vida, y que mi nombre sea añadido al libro de la vida, aceptando y sabiendo que que el único camino al Padre es por medio del Hijo el único camino al Padre es por el medio del Hijo y Él es mi Salvador. y eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Te felicito, hermano. Tremendo.